Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a enseñar a hacer esta mini bag cajón francés que tanto me han solicitado. Los moldes se los dejaré aquí abajo en la descripción de este video, desde donde lo podrán descargar e imprimir en tamaño real. Voy a utilizar un material sintético de 1 milímetro de grosor, en este caso se llama Chuni. Para el forro voy a utilizar Silver. Para el bolsillo interno utilizaré un cierre de 12 centímetros. Y para hacer esta manija, aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace a un tutorial donde te enseño cómo se hace. De igual forma te dejaré el link al tutorial donde te enseño cómo hacer esta correa. Para las piezas de cartón voy a utilizar cartulina de 0.5 milímetros. Utilizaremos dos medialunas pase 20 milímetros y un broche imán, y vamos a necesitar algún tipo de pegamento que puede ser de contacto o de aparar. Y comenzamos la confección. Para esto lo primero que vamos a hacer es poner pegamento en las piezas de material sintético en todo el contorno, igual que en las piezas de cartón, con el objetivo de forrar cada una de ellas. Una vez que pusimos el pegamento, vamos a forrar las piezas de cartón de esta manera. Comenzaré por las piezas laterales. Primero voy a hacer un pequeño corte en estas esquinas y luego comenzaré a forrar. En la pieza trasera y la tapa vamos a hacer un corte en este lado y en el otro lado, y forramos la pieza. De esta misma forma vamos a forrarlas todas. Lo siguiente que haremos será armar los bolsillos internos. El más pequeño lo centramos bien en la pieza del forro y lo cosemos. Después, el que lleva cierre lo vamos a armar de esta forma. En uno de los lados enfrentamos derecho de cierre con el derecho del material, y en el revés del cierre colocamos el derecho del forro y cosemos. Y la otra parte del cierre
la vamos a coser en el otro lado del material. Le damos vuelta y en cada uno de los lados le pasamos un pespunte. Le colocamos el deslizador lo doblamos de esta forma dejando 1 centímetro en la parte superior y le pasamos un pespunte. Después lo vamos a coser en la otra pieza del forro. Lo pueden hacer así simple, pero yo le voy a agregar una cinta bies a cada lado. Esta parte es opcional porque la pueden coser directamente sin esta cinta. Lo centramos bien y luego cosemos. Lo siguiente que haremos será colocar la manija. En la parte del derecho de la tapa vamos a colocar los extremos de la manija de esta forma. Centramos bien que nos queden igual en ambos lados y a la misma altura y luego cosemos. En el siguiente paso vamos a colocarle las medialunas en cada uno de los laterales y lo haremos de esta manera. Lo siguiente que haremos será colocar el broche en la parte interna de la tapa. Marcamos en el centro 3 centímetros desde el borde. Y en este sitio colocamos una de las piezas del broche. Lo siguiente que haremos será poner pegamento a la parte interna de la tapa y a todas las piezas del forro. También vamos a poner pegamento en el lado del revés de las piezas que ya tenemos armadas. Una vez que pusimos pegamento en todas las piezas, uniremos el forro a la pieza externa de esta forma. A las piezas del forro de los laterales y la delantera y trasera le vamos a doblar 1 centímetro hacia la parte del revés en la parte superior. Luego las pegamos a cada una de las piezas externas y también pegamos la pieza de la tapa. Ahora vamos a pasar un pespunte en la parte de la tapa y en la parte superior de la pieza delantera
y de los laterales. Lo siguiente que haremos será unir la base a los laterales. Pero antes vamos a marcar el centro de la base y también en la parte interna de los laterales de esta forma. Como pueden observar, le hice las marquitas en la parte del forro. Ahora vamos a hacer coincidir las marquitas forro con forro y vamos a sujetar. Y vamos a coser solamente en esta sección desde una esquina hasta la otra. La otra pieza la vamos a coser de la misma forma. Y de esta manera nos va a quedar armado el fuelle. Y ahora lo que haremos será unirlo a la pieza delantera y lo haremos de la siguiente manera. Enfrentamos forro con forro y vamos a ir sujetando ambas piezas por todo el contorno. Otra opción sería poner pegamento en ambas piezas y pegarlas. Esa sería la mejor opción. Luego le pasamos una costura por todo el contorno para unirlas. La pieza trasera con la tapa la vamos a unir de la misma forma.
Y por un olvido mío, ahora le voy a colocar la segunda pieza del broche. Pero esto lo deben hacer antes de pegar el forro. Y lo colocaremos a 4.5 centímetros desde el borde. Le colocamos la correa y así queda lista nuestra mini bag cajón francés. Le doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerda darle me gusta, suscribirse y dejarme un comentario. Y nos vemos en el próximo video.